iniciamos con el modelo de rehabilitación integral, innovado desde la gestión social del conocimiento, su segunda edición, desde el Comité Técnico Institucional. ¿De dónde nace el modelo de rehabilitación ideal? Pues este fue un proceso de construcción colectiva por la Fundación Ideal, eh, y dio la importancia de caracterizar pues una forma de pensar la discapacidad, ser diferenciadores en esa parte. ¿Sí? ¿Y cómo nació? Fue por un proyecto de cooperación técnica para el fortalecimiento del sistema de rehabilitación integral de las personas con discapacidad, especialmente víctimas de accidentes de minas antipersonal. Esto fue un proyecto desde el 2008 al 2012 con el gobierno de Japón, con el proyecto llamado JICA. Se sistematiza la experiencia de 5 años, de 5 décadas de trabajo, y el resultado pues fue el fortalecimiento institucional liderado y financiado por la Fundación Saldarriaga Concha, y ahí nace el modelo de rehabilitación integral ideal. Esta es la primera versión. Una línea de tiempo del modelo de 2009, se hace divulgación de contenido preliminar del modelo con formación del Comité Técnico Institucional. En el 2010 se realiza capacitación por módulos de profesionales de unidades estratégicas de servicio. El 2011 se hace revisión por expertos, documento final del modelo. Se realiza el primer curso internacional del modelo de rehabilitación integral. 2012 se realiza la primera publicación del libro del modelo de rehabilitación. En abril 2013 se realiza el segundo curso internacional del modelo de rehabilitación, que como todos ustedes saben, o los que de pronto no conocen, en estos cursos internacionales se hace invitación de 24 personas profesionales a nivel internacional y nacional que vengan y conozcan a Fundación Ideal por parte del modelo de rehabilitación integral. En 2015 se hace el tercer curso internacional. El 2017 se realiza la revisión del modelo de rehabilitación integral y se hace el cuarto curso internacional del modelo. Y en el 2019 ya se hace esta segunda edición del libro, esta publicación del modelo. La línea de tiempo para la evaluación integral ideal se desarrolló también en el 2009, donde se hace una versión preliminar del instrumento. En el 2010 se hace una prueba piloto. Se hacen los ajustes de la evaluación y se realiza la implementación de la evaluación. En 2013 se hace una sistematización de la evaluación integral por el software Siemens, SQL Siemens. ¿Sí? En el 2016 se hace una revisión de esta evaluación y en el 2018 se hace la implementación de la evaluación integral ideal segunda versión. Ahorita vamos a entrar más adelante, entramos en más detalles de la evaluación integral. ¿Cuál es el objetivo del modelo de rehabilitación? Este orienta los procesos de habilitación, rehabilitación, educación y protección a partir del direccionamiento técnico institucional que vieron hace 8 días con el jefe Rodolfo, que desde un modelo gerencial basado en la gestión social del conocimiento permite concretar las acciones necesarias para el cumplimiento de los ejes misionales, que son la autodeterminación, vida independiente e inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad. Entonces, el modelo orienta todos los procesos y todos los procesos, programas, lineamientos, manuales de procedimiento de toda la institución, y es nuestro quehacer como terapeutas. ¿En qué se fundamenta el modelo de rehabilitación integral ideal? Se fundamenta para la atención de personas con discapacidad, la familia y su contexto, en un enfoque sistémico, en un enfoque biopsicosocial y en un enfoque centrado en la familia. El modelo también tiene unos principios postulados de calidad y etapas y fases que ahorita vamos a ver cada uno de ellos, y todo esto, esta fundamentación teórica y conceptual es para realizar o para que sea una mirada de intervención integral y nosotros podamos llegar con este modelo de rehabilitación integral a una inclusión verdadera. El enfoque sistémico, pues este se define como un conjunto de elementos que se interrelacionan, que mantienen pues
como tal unidos, tanto directa o indirectamente. Por lo tanto, nosotros como Fundación Ideal, como equipo de trabajo de Fundación Ideal, hacemos parte del sistema de rehabilitación integral. No somos todo el sistema, por lo tanto nosotros tenemos que activar en diferentes tiempos si necesitamos ayuda de otros entes como la comunidad, como las personas con discapacidad, como el Estado, la unidad educativa, la unidad de habilitación, rehabilitación, la familia. Nosotros tenemos ese sistema para activarlos, en el cual a veces nosotros solo nos quedamos en un enfoque funcional y no pasamos a esta mirada sistémica, a este enfoque sistémico, y por lo tanto a veces pues no le damos como egreso efectivo o no llevamos a un paciente a una inclusión real. El enfoque biopsicosocial, pues nosotros no tenemos, el modelo no se fundamenta en un enfoque médico solo para tratar la deficiencia, sino que nosotros trabajamos, el modelo está basado en un enfoque biopsicosocial, que nosotros no solo miramos como tal la deficiencia, la parte biológica, sino cómo esa parte biológica afecta la parte psicológica y cómo afecta la interacción social de esa persona, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos hacer, digamos, orientaciones frente a que si me duele, le dejo de doler, que si no lo mueve, lo tengo que mover. No, siempre tenemos que buscar el para qué y el cómo ese no mover está afectando a la persona en la parte psicológica y cómo esto está haciendo que la persona no me interaccione con la parte social y tenga restricción en esa participación. Ya entonces el modelo biopsicosocial es el proceso de salud en enfermedad, donde se fundamenta tanto en el concepto de funcionamiento de discapacidad, y donde la discapacidad, como lo ha tomado Fundación Ideal, es el resultado de la interacción de una persona con condición de salud y sus factores contextuales. ¿Sí? Y en la rehabilitación sabemos que los pacientes con discapacidad vienen en diferentes niveles, tienen diferentes interacciones, y el equipo interdisciplinario tiene que mirar toda esa parte para englobar y poder así intervenir de manera efectiva a nuestra persona con discapacidad. Trabajamos en equipo. Fundación Ideal tiene como equipo a médicos especialistas, donde hay ortopedistas, donde hay fisiatras. Tenemos la fisiatra de rehabilitación, fisiatra con especialización en rehabilitación infantil, su especialista. Tenemos neurólogos, neuropediatra y neurólogo clínico. Tenemos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos, tanto especialistas como magísteres en neurorehabilitación. Somos centro de excelencia porque los profesionales son certificados por la NDT en neurodesarrollo. Tenemos nutricionista, trabajador social, psicólogo, neuropsicóloga, tanto para adulto como para niño. Tenemos educadores, instructores, y todo este equipo trabajamos en conjunto para poder tener una mejor efectividad frente al tratamiento de la persona con discapacidad, su familia y cuidador. También se fundamenta en el enfoque centrado en la familia, que tiene una perspectiva intervención que otorga a la familia un papel esencial, ¿sí? Debemos darle ese papel esencial a la familia. Uno a veces se encuentra que la familia está con el celular, o que está por fuera porque el niño pues no puede estar con él en la terapia. Diferentes situaciones donde nosotros tenemos que buscar estrategias para que la familia se integre al plan de tratamiento, ¿sí? Para que sea más efectivo esa intervención, y que nosotros le podamos explicar las intervenciones para que ellos puedan realizar la réplica del trabajo en casa. Entonces esto tiene que ser una relación colaborativa, una interacción de apoyo entre profesionales y redes vinculares, capacitaciones, mayor percepción de control y confianza en la toma de decisiones y manejo. ¿Para qué? Siempre para mejorar la calidad de vida familiar. Tenemos unos referentes contextuales: el funcionamiento, discapacidad, funciones, estructuras corporales y actividades y participación. Tiene que ver con la CIF,
¿sí? La CIF es el marco conceptual, el marco teórico que nos enmarca el modelo de rehabilitación integral y la evaluación integral. También tenemos la habilitación y rehabilitación integral como referente contextual. La calidad de vida es un marco muy grande, ¿sí? Y Fundación Ideal lo que hizo es, desde el modelo de rehabilitación, tomar de esos conceptos, de ese concepto grande que es calidad de vida, tomar los ejes misionales que es la autodeterminación, la vida independiente y la inclusión. Tenemos la fundamentación teórica y conceptual de esta, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Este cuadrito pues nos da un marco de lo que digamos nos orienta en la CIF, que nos habla del funcionamiento de la discapacidad, y ahí habla de funciones, estructuras corporales, actividades y participación, y la parte 2 que tiene que ver con los factores contextuales, factores ambientales y personales, cada uno con sus dominios, constructos, aspectos positivos y negativos, que es la parte de interpretación de esos componentes de la CIF. Las actividades de la vida diaria se volvió el eje que articula las acciones de los profesionales, ¿sí? Y dinamiza el trabajo en equipo. Los que estuvimos en todo el proceso, lo que hemos estado en todo el proceso de actividades de la vida diaria, al principio fue un poco complicado en el sentido de sacar la parte de conceptos de actividades de la vida diaria a que fuera general a todos los profesionales, ¿sí? Que todos los profesionales miráramos hacia las actividades de la vida diaria, porque antes estaba conceptuado solo en las habilidades de verdugo, ¿sí? Donde ese tema siempre lo tocaba digamos, los terapeutas ocupacionales. Y con este marco, con este proyecto YAICA, pues comenzaron a hablar de las actividades de la vida diaria y ser el eje, digamos, donde se encuentran todos los profesionales, pues enmarcó una mirada diferenciadora a todos los modelos para poder, digamos, entablar objetivos retadores y mirada integral frente a la atención de nuestros pacientes con discapacidad. Entonces, ese es el concepto de actividad de la vida diaria, el valor de desempeño, los roles personales y ocupacionales. Esto nos genera mirar la autonomía, la independencia frente a estas actividades de la vida diaria, y cómo las actividades de la vida diaria se traspolan a la parte de la participación social. ¿Ya? ¿Cómo esto se instrumentaliza? Teniendo en cuenta pues la funcionalidad, nosotros evaluamos con la evaluación integral ideal las actividades de la vida diaria mayores de 4 años, equiparación también con las categorías de la CIF, y ahí entran las diferentes disciplinas. Los principios del modelo: tenemos la integralidad, y es ver cómo la persona con discapacidad es atendida desde bajo un modelo biopsicosocial, ¿sí? Esa es la manera integral que nosotros debemos atender, y debemos tener la mirada de integralidad bajo el modelo biopsicosocial, para que así podamos entender cómo esa parte biológica interactúa con la parte social o no interactúa, y por ende tenemos que hacer las diferentes modificaciones. Corresponsabilidad es que a cada uno tiene responsabilidades, cada ente tiene responsabilidades, y la responsabilidad es que se enmarcó Fundación Ideal es hacer las cosas bien, ¿sí? Esa es la responsabilidad de nosotros, como Fundación Ideal, es hacer las cosas bien, darle a la persona lo que debe tener para tener una muy buena rehabilitación y para que sea una inclusión efectiva. Y atención central a la persona tiene que ver con todo esto, donde nosotros vamos a generar unos objetivos retadores, unos objetivos concertados con la persona, teniendo en cuenta las necesidades de la persona. Nosotros podemos tener protocolos, guías, manuales de procedimientos, donde nosotros nos dan una guía para la patología, nos da una información para poder atender una patología, pero nosotros tenemos que traslapar que esa patología es diferente a cada contexto de cada persona, ¿sí? Por eso tiene que ser atención central a la persona. Nosotros no somos generadores
de realizar trabajos o terapias y por medio de un protocolo ceñido, ¿no? Nosotros tenemos protocolos donde nos dan una guía, pero nosotros tenemos que traspolarla y nosotros tenemos que moldearla frente a la atención centrada en la persona. Tenemos unos postulados de calidad, donde la calidad se centra en las necesidades de la persona, como les decía, dependiendo al enfoque, a lo que requiera la persona. La calidad centrada en el entorno, pues Fundación Ideal está digamos, en un mundo competitivo, y entonces esa es la parte diferenciadora que nosotros tenemos siempre que tener como Fundación Ideal, ser más allá, por eso nació el modelo de rehabilitación, por eso nació la evaluación integral ideal, porque siempre se está pensando que Fundación Ideal sea diferenciadora frente al entorno y poder estar más adelante y competitivamente mejor. Y lo otro es la calidad central en las necesidades de la Fundación Ideal, y eso tiene que ver pues con la parte de hacer las cosas bien. El modelo de rehabilitación integral tiene una estructura donde tenemos una etapa de ingreso, una etapa de intervención y proyección y una etapa de egreso. En la etapa de ingreso tenemos una fase, esta fase es la evaluación clínica, funcional y psicosocial, donde tenemos evaluación integral ideal, donde tenemos la evaluación sociofamiliar y las valoraciones complementarias. Esta es la fase crucial, esta es la fase más importante, porque esta es la fase donde nosotros conocemos al paciente, donde nosotros entablamos un inicio de relación profesional paciente, ¿sí? Donde lo conocemos, sabemos cuáles son sus debilidades, sabemos cuáles son sus fortalezas, y ahí es donde nosotros vamos a concertar al paciente frente a ese objetivo funcional, a ese objetivo retador, donde sea acorde primero a sus necesidades, pero también acorde a las necesidades o lo que nos proyecta la patología, ¿sí? Y esto nos ayuda con la evaluación integral ideal, con la evaluación sociofamiliar y con las valoraciones complementarias, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que Fundación Ideal no está diciendo que las valoraciones complementarias no se vayan a hacer, nunca se ha dicho que las valoraciones disciplinares no se hagan, sino que esas valoraciones disciplinares se deben de realizar dependiendo las necesidades y dependiendo pues si es digamos científicamente buena esas valoraciones, para complementar la evaluación integral ideal y así poder dar mejor, digamos, perspectiva al proceso de intervención. En la etapa de intervención y proyección, ya después de que lo hemos evaluado, lo conocemos, hacemos el objetivo, ya entablamos un plan de tratamiento, que recuerden que el plan de tratamiento puede cambiar dependiendo de las necesidades que se vayan dando durante el proceso de rehabilitación, y lo mismo los objetivos. La etapa de intervención y proyección tiene dos fases. Fase 2, que es la intervención funcional y psicosocial. Tenemos que nosotros intervenir esa parte funcional como tal, de activar lo que no está activado, de fortalecer lo que está fuerte, ¿sí? De mejorar lo que es, y lo que no se puede, pues ahí se va analizando frente a qué intervenciones se tiene que llegar con esa persona, ¿sí? Y esta fase 2 tiene acciones de rehabilitación, tratamiento, técnicas, modalidades terapéuticas, atención a la familia o redes vinculares. Pasamos ahorita a la fase 3, de desarrollo de habilidades, donde aquí, después de haber intervenido la parte funcional, aunque estas dos fases van muy relacionadas y van muy equiparadas, porque yo la parte funcional la puedo entrenar con una habilidad y la debo entrenar con una habilidad, teniendo en cuenta cómo es que el cerebro y todo el sistema nervioso y cómo la parte muscular aprende frente a ese desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos facilitación de habilidades de aprendizaje, comunicación, autocuidado, interacción y relaciones interpersonales, etc. De aquí después se toma la etapa de egreso, ¿sí? La etapa de egreso es después de una serie de evaluaciones y revaluaciones, que las revaluaciones se hacen cada 4 meses, donde podemos direccionar el objetivo, donde podemos
seguir con el mismo objetivo, donde podemos cambiar el objetivo, ¿sí? Eso es dependiendo del análisis que se haga en esa reevaluación. Yo voy otra vez a direccionar a mi paciente. Si ya mi paciente ya no, ese objetivo no cumplió, esa función ya no le va a dar más, pues nosotros pasamos y comenzamos a la etapa de egreso, que es una etapa de preparación para el egreso y la familia. No quiere decir que en una reevaluación nosotros le digamos, bueno, ya, el proceso terminó y aquí chao y la persona queda volando. No, es un proceso donde se evalúa en la fase 4 qué tanta autodeterminación tiene, qué vida independiente tiene y qué inclusión pues logró. Y así se va preparando para el egreso y se hace seguimiento articulado con otros sectores. Aquí hay una parte muy importante que es el centro comunitario de rehabilitación. ¿Sí? Ese centro comunitario nos va a ayudar con esa etapa de egreso, donde nosotros vamos a hacer hasta la etapa de intervención y proyección. Nosotros vamos a hacer toda esa intervención funcional y psicosocial, toda esa parte de desarrollo de habilidades, y ya cuando veamos al paciente que ha ganado toda esta parte o que ya no tiene más para dónde ganar, pues nosotros vamos a entregar un informe. Eso es lo que estamos ajustando para poderlo pasar al centro de rehabilitación, ¿sí? Al centro comunitario de rehabilitación, para que esa etapa de egreso sea efectiva, tenga un acompañamiento, tenga una preparación real para el usuario y su familia, donde intervenga la familia, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar mucho para que esa parte de inclusión sea real. ¿Por qué lo digo que la parte de intervención de desarrollo de habilidades debemos afinar un poquito? Porque es que me he encontrado, por ejemplo, con informes donde tienen a un paciente con un objetivo que es amarrar los zapatos. Tiene 5 años. ¿Sí? Nosotros no hacemos terapia para amarrar los zapatos o para enseñarle a amarrar los zapatos, y eso es dependiendo de la edad. Nosotros desarrollamos la habilidad, nosotros intervenimos la parte funcional, pero digamos que nosotros no podemos tener a un paciente porque no ha aprendido a amarrarse los zapatos. Si eso ya es un proceso que tiene que tener la familia como tal, un proceso de crianza, un proceso de seguimiento de la familia, ¿sí? Entonces hay que centrarnos muy bien por qué nosotros tenemos aquí a los pacientes, ¿ya? Porque es que me he encontrado con esa parte, entonces tenemos que ajustar sobre eso. Las herramientas para la aplicación del modelo de rehabilitación integral, pues hay unas institucionales donde nos direccionan toda la parte de atención del modelo de rehabilitación, de la aplicabilidad del modelo de atención integral, del modelo de rehabilitación integral ideal. Está el direccionamiento técnico institucional, está el modelo de atención, está el proyecto de atención institucional y está el proyecto educativo institucional. Hay otras de atención que ya va parte de nosotros, donde nosotros registramos todas las actividades que hagamos con los pacientes. Aquí están. Aquí nosotros la dejamos escritos en la historia clínica, en la historia de atención, en la evaluación integral, en la evaluación sociofamiliar y plan de atención integral. Por eso es muy importante resaltar y muy importante escribir en la historia clínica todo lo que nosotros hacemos con el paciente, y más ahorita que nosotros vamos a comenzar a entregarlo al CCR para que ellos puedan entablar y terminar el proceso de egreso efectivamente, pero ellos necesitan también tener una historia clínica muy bien fundamentada para dar un proceso de la mejor calidad. Cuando toda esta parte, digamos, y el modelo de rehabilitación tengamos dudas, cuando nosotros tengamos dificultades en la historia clínica, en la historia de atención, en la evaluación, en toda esta parte de atención, pues tenemos unos comités de apoyo, que son los comités de calidad, comité de historias clínicas y comité de seguridad del paciente. Y lo otro es el mejoramiento, ¿sí? Continuamente tenemos que mejorar el modelo de rehabilitación integral, continuamente nosotros mejoramos la atención, continuamente nosotros mejoramos el registro, continuamente nosotros mejoramos la intervención, etcétera. Entonces tenemos el plan de auditoría del plan de mejoramiento de calidad, que es el PAME, la autoevaluación institucional y la asistencia técnica como tal.
hasta ahí? Bueno, seguimos con la evaluación integral ideal. Aquí está la estructura del modelo de rehabilitación integral, donde tenemos la etapa de ingreso, la etapa de intervención y proyección y la etapa de ingreso. En todas estas etapas se aplica la evaluación integral ideal, ¿sí? Donde nosotros, dependiendo de las características que son de mayores de 4 años, que son pacientes de larga data, que son pacientes neurológicos, en fin, ¿sí? Entonces tenemos aquí que en la etapa de ingreso diligenciamos la evaluación integral ideal. En una etapa de intervención y proyección la diligenciamos cada vez que hacemos una reevaluación cada 4 meses o cuando sea necesario. Y en la etapa de egreso también para darle cierre a este proceso. Los retos iniciales de esta evaluación integral fueron diseñar un instrumento integrador para la evaluación de las personas con discapacidad. Esta fue la primera versión, donde se visualizaran la autodeterminación vía independiente e inclusión. Aquí y también un reto era poder articular todas esas disciplinas en entorno a la persona con discapacidad que vamos a intervenir, y por eso está las actividades de la vida diaria. Los referentes teóricos de esa primera versión son las áreas de habilidades adaptativas de Verdugo, índice de Bartel y solo un capítulo que era movilidad de la CIF. Y los principios siguen siendo los mismos: integralidad, corresponsabilidad, atención centrada en la persona, y así nació en el 2010 la primera versión. ¿Cuál fue el proceso de construcción de esa primera versión? La participación del equipo interdisciplinario, revisión de aportes de pares nacionales e internacionales, una prueba piloto y retroalimentación del equipo y ajustes finales de la primera versión. Muchos de nosotros que estamos aquí fuimos partícipes de esa convocatoria. Y la implementación se realizó un instructivo de divulgación del curso interno, en la parte también de inducción, seguimiento del comité técnico, ajustes operativos, el diseño de software, el uso digital de 3 años y retroalimentación continua de la primera versión. Las características de esa primera versión es evaluación integral, que nos daba una fotografía del funcionamiento. Nosotros no podíamos hablar de perfil de funcionamiento porque no estábamos totalmente conceptualizados frente a la CIF. Entonces teníamos que decir que la evaluación integral nos daba una fotografía del funcionamiento, permite concertar el objetivo retador integrador de la inclusión, familia, usuario y profesionales. Recuerden que la familia quiere que huele, el usuario quiere caminar y los profesionales sabemos que durante la evaluación y la patología y cómo es, pues el análisis que se dio pues ni siquiera va a gatear, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy hábiles, cómo nosotros nos expresamos frente a la persona que estamos evaluando, frente a la familia, para que de una mejor manera no le cortemos las alas como en la primera evaluación de una forma abrupta, sino que hay que tener la capacidad también de expresarse para poder ir bajando y poder concertar a un objetivo que en ese momento necesita más que proyectarse a aquel camino, ¿sí? Convergen las disciplinas de las diferentes áreas y se complementa con el perfil de vulnerabilidad y generatividad. Las limitaciones que teníamos en esa primera versión no permitía evaluar algunas dificultades y limitaciones de la persona con discapacidad. No era posible generar un perfil de funcionamiento como se los informé ahora, y su contenido no tenía una organización por categorías ni lenguaje estandarizado, dificultaba su equiparación con otros instrumentos. Por lo tanto, sale el proyecto de investigación institucional, que fue la validez de contenido de la evaluación integral basada en la CIF, ¿sí? De infancia y adolescencia, que eso nos arroja a toda la población mundial. Entonces se realizó una revisión inicial de la evaluación integral por el Comité Técnico Institucional, el grupo de consenso de profesionales, percepción y aportes sobre la evaluación integral, capacitación en la CIA profesionales y segundo momento de grupos de consenso con expertos en CIF y ajustes en la evaluación del Comité Técnico Institucional y capacitación de los profesionales como entrenadores de CIF, ¿sí? Los que estuvieron en esta revisión y fueron bastanticos, tanto de la unidad educativa como la parte de habilitación, como la parte psicosocial, donde se realizó la revisión
y el ajuste frente a traslapar toda la parte de las codificaciones a la primera versión, ¿sí? Y en esa, digamos que lo que teníamos es que la primera era muy larga, ¿sí? Y cuando salimos de ese consenso con todos los profesionales, era más larga, ¿sí? Porque cada uno se quería tener ahí, cada uno se quería mirar ahí, cada uno quería esto, cada uno quería lo otro, y por lo tanto pues tuvimos que hacer un consenso entre el comité técnico institucional y mirar a ver cómo podíamos, porque si no quedaban todos los conceptos de la CIF en la evaluación integral y quedaba más largo, ¿sí? Entonces la idea era que después de ese consenso nosotros hicimos una reducción como tal de esos componentes de las actividades de la vida diaria. Y ahí nace la evaluación integral ideal en su segunda versión, donde los resultados es que es un instrumento de valoración basado en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, donde este me describe, cuantifica, identifica cambios en los componentes de funcionamiento y discapacidad. Los resultados fueron que el instrumento a mí me describe, me cuantifica y esa cuantificación me va a decir si hubo cambios o no, tanto objetivamente, tanto cualitativamente como numéricamente. Las oportunidades identificadas fue que es un instrumento descriptivo donde describe la condición o estado de salud, que identifica cambios en el tiempo, que identifica si hubo o no cambios, que cuantifica la magnitud del cambio, pero nuestra evaluación integral ideal de Fundación Ideal no es una evaluación predictiva. Nosotros no nos dice si ese paciente en realidad va a caminar o no va a caminar. Por eso es que nosotros con la evaluación integral ideal debemos hacer evaluaciones y reevaluaciones para mirar si hubo cambios o no y así ir proyectando el objetivo, las metas alcanzables que sean reales, alcanzables, cuantificables y medibles, ¿sí? Entonces nosotros hacemos cada 4 meses ese análisis, esas evaluaciones para poder proyectar al paciente. Si, entonces ahí nos va diciendo si va a caminar o no va a caminar, si está dando pasos, si no está dando pasos, si es que antes daba un paso y ahorita da 3 pasos, y eso nos va proyectando en que en realidad sí nos podemos proyectar a un objetivo, ojo, alcanzable, medible, cuantificable y realista. Es un instrumento genérico, es un instrumento interdisciplinar, nos da la especificidad, las valoraciones disciplinarias y complementarias, y cuando nosotros tenemos dificultades frente a una atención de un paciente, frente a una que no sabemos, digamos, direccionarlo muy bien, pues hay unos estudios de caso donde los usuarios que requieran ajusten el proceso de rehabilitación. Los logros, la pertinencia de adecuación global de los expertos, que fue calificada con mayor de 4, pertinencia de adecuación de 13 ítems, donde fueron retirados 13 ítems de los que ya teníamos, y 9 fueron modificados en su redacción. También los logros eran contenidos equiparables a la CIF, definiciones similares, digamos, los niveles no fueron ni tan... No son los que conocen la CIF, hablamos de 4 niveles y el primer nivel es el más genérico y el cuarto nivel es el más descriptivo. La Fundación Ideal tomó esa parte de los niveles de 2 y 3. No es tan genérica, pero tampoco es tan descriptiva. Los descriptores que nos van a poder, digamos, analizar y dar como una perspectiva de lo que estamos evaluando, de un 2, de un 3, de un 4, cómo se evalúa, pues ahí vamos a decir que tienen deficiencia, dificultad o barrera, y los calificamos con la escala de 0 a 4 y 9 que no aplica, que son la escala que tiene la CIF. Los ejes misionales son visibles desde el momento de la valoración, ya les muestro. Tenemos un instructivo como tal y la implementación, que es la autoevaluación de conocimiento. También tenemos unos valores que le dimos a los ítems de colores rojos.
amarillo y verde, donde el verde es cuando sale una numeración de 0 y 1, cuando el paciente está, digamos, con buen funcionamiento. El 2 es cuando está en amarillo, cuando hay indicativos de que esa estructura está débil y que puede pasar a rojo si nosotros digamos, intervenimos, o puede pasar a verde si la intervenimos de una manera, o a quedar en amarillo ya porque la patología no nos va a dar para el cambio. Y lo mismo cuando pasa con el 3 y el 4, que aparece rojo, donde el paciente pues son los ítems que nosotros tenemos que intervenir con mayor urgencia. Entonces la presentación gráfica de resultado, la araña también, la telaraña como tal, nosotros tenemos para presentarlo, el perfil de funcionamiento y el registro de marca que ya se hizo. Eso es lo que encontramos en el sistema, el acróstico de ideal, la identificación del usuario y condición actual, la descripción de valores y funciones de estructuras corporales, la evaluación de actividades y participación, la de análisis y el de logros adquiridos. Esta evaluación, como les dije, aquí en el primero de alimentación, pues dice, indica las necesidades de comer, y también aquí indican las necesidades de beber, donde podemos evaluar la autodeterminación como tal. Aquí encontramos también la parte de los calificativos, y este es el de colores, ¿sí? Donde nosotros, si al pasar 2 revaluaciones y un ítem sigue en amarillo, pues hay que analizar si es que nosotros lo intervenimos bien, en amarillo o en rojo, si es que nosotros lo intervenimos bien, si es que la familia no ayudó, si es que el paciente estuvo muy desjuiciado con la terapia, si es que el plan de rehabilitación no era, si es que el objetivo de rehabilitación no era, ¿sí? Entonces hay que evaluar eso. O también es que es amarillo y nosotros hicimos un plan de rehabilitación excelente, un objetivo encaminado a las necesidades de la persona, si la familia estuvo muy pendiente del plan de tratamiento, si el paciente no faltó, si la ambulancia, en fin, no lo trajo oportunamente, pues si ese componente sigue en amarillo y en rojo por diferentes revaluaciones, pues hay que mirar que ya se está preparando para el egreso y que esa patología ya no nos va a dar más para ese paciente. La relevancia de esta codificación y colores, pues un lenguaje común del equipo terapéutico y la familia. Nosotros podemos imprimirlo, mostrarle a la familia como el seguimiento frente a estos datos. Son más, digamos que en la parte de observación, son más fáciles de mostrar un color que un solo número. La objetividad en la priorización de las categorías, porque si yo veo todo verde, pues yo me enfoco en lo amarillo o en lo rojo. Y la toma de decisiones para los egresos, como lo informé ahora. ¿Cuál es el impacto de esta evaluación integral? Pues la reevaluación es cada 4 meses, identificar cambios funcionales durante el proceso o no hay cambios, y los egresos efectivos y el cumplimiento de los ejes misionales. Los próximos retos, pues la publicación del libro ya salió, la segunda versión de la evaluación integral ideal. También es para estar disponible al público en la página web, se está trabajando en esa parte. Y las investigaciones de propiedades psicométricas del contenido basado en la CIF. Muchas gracias.